Señor dijo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, así que vamos a unirnos, necesitamos hombres y mujeres fieles que sean idóneos. Algunos son idóneos pero no son fieles, otros son fieles pero no son idóneos. Entonces la tarea que me va a acompañar el doctor Rebotti es para preparar personas fieles, idóneas, y vamos a invertir todo lo que el Señor ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo está llamando a la cosecha. Debemos ser la iglesia que la ciudad necesita hoy. Debemos ser la iglesia que formamos nuestros líderes. Vamos a comenzar con una oración y yo voy a dejar al doctor José Luis Rebotti que me va a hablar de la clase. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tu Espíritu Santo va a movilizar nuestras vidas. Tu Espíritu Santo va a usarnos, porque te amamos, Señor, y queremos que tú uses a cada uno para el crecimiento de tu obra. Ayúdanos a preparar hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros tu palabra santa y salvadora. En el nombre de Jesús damos comienzo a esta escuela de liderazgo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quiero agradecer a todos los que están colaborando para que esto sea posible. Además, ustedes están mandando a internet las clases. Acá tenemos a Bruno y Andrés. Me salta el corazón. A todos. Está bien. Buenas noches, hermanos, que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas. Bueno, como decía el pastor, seguramente Dios tiene muchos planes con la vida de la iglesia, con cada uno de nosotros, y este es un tiempo que está preparado, dice la palabra del Señor, para la cosecha. Y como entendemos que es un tiempo donde tenemos que predicar el mensaje del Evangelio, servir a Dios y prepararnos para lo que Dios tiene por delante, entonces es necesario que estemos preparados. Es necesario que nosotros podamos tener las herramientas necesarias para servir al Señor. Si bien estamos comenzando, y va a ser una charla por mes, hay un WhatsApp que yo vi que se creó un WhatsApp para el liderazgo. En ese WhatsApp seguramente vamos a interactuar, yo les puedo compartir materiales de lectura, materiales que puedan ser de enriquecimiento. Hoy vamos a comenzar con un tema bíblico que yo considero que es fundamental a la hora de hablar de liderazgo cristiano. Hay un eslogan o un principio que dice así. Hay muchas definiciones sobre el liderazgo, ¿verdad? Hay muchas definiciones de liderazgo. Algunos dicen que el liderazgo es aquel que hace que el que no quiere hacer las cosas la haga, pero de buena manera. Ese es un líder. Pero una de las tantas definiciones que hay sobre el liderazgo que a mí me gusta es que el liderazgo se resume en una palabra que es influencia. Influencia. Y dicen los expertos en liderazgo que todos tenemos influencia. Todos. Las personas más introvertidas dice que llegan a influir en más de 10.000 personas durante toda su vida. Las personas más introvertidas, estamos hablando de las personas que les cuesta hablar, socializar, aún ellas pueden llegar a influir en más de 10.000 personas durante toda su vida. Es decir, que las personas que tienen más carisma, más capacidad de socializar, tienen un espectro mucho más grande de influencia. Pero lo que dicen los expertos en liderazgo es que todos tenemos influencia. Y por eso decimos que el liderazgo se define como influencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué clase de influencia? Yo como un líder puedo influir para bien o puedo influir para mal, ¿verdad? Hay mucho para hablar en materia de liderazgo. Por ejemplo, la resiliencia, por todo eso seguramente el año que viene, que vamos a tener más tiempo, seguramente vamos a profundizar sobre eso. Este año son 4 charlas, 2 las voy a compartir yo, luego el pastor y otro pastor invitado. Hay mucho para hablar en materia de liderazgo, pero yo quiero centrarme en esta noche sobre cómo liderar y servir con una mentalidad correcta. ¿Sí? Porque acabamos de decir que uno como líder puede ser un líder
¿Positivo o negativo? El pastor Matea usa una palabra que estuvo muy de moda, escribió muchos libros, hablando de las personas tóxicas, ¿no? Uno puede ser un líder tóxico o un líder saludable. Y mucho de lo que influye en esos adjetivos tiene que ver con la mentalidad con la que yo sirvo y con la que lidero, ¿sí? Si bien se habla de liderazgo en todo el orden de la vida, pero nosotros aquí estamos hablando de una vida cristiana, estamos hablando de la iglesia, y de esa manera nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que el liderazgo en la iglesia se define como servicio, ¿sí? Dijimos que para el mundo que no conoce a Dios, la manera de definir liderazgo tiene muchas formas de definir. Una es que el líder es alguien que influye, pero nosotros como cristianos vamos a llegar a decir que el liderazgo se define o se resume en una palabra: servicio. Jesús dijo: entre ustedes no va a ser así. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente, les obligan a hacer cosas, pero entre ustedes no va a ser así, sino que el que quiera ser el mayor, ese va a ser el que va a servir, el que va a estar lavando los pies, el que va a estar dispuesto al servicio. Entonces, el liderazgo para nosotros como iglesia tiene que ver con el servicio. Amén, hermano. ¿Sí? Vamos a leer unos textos bíblicos para hablar sobre este tema de mentalidad correcta. Porque básicamente nosotros podemos servir a Dios o podemos trabajar para Dios con dos tipos de mentalidades. Ustedes van a ver que en el material que se les entregó ustedes pueden completarlo, así que van a tener que ir siguiendo la pantalla o lo que diga yo para usted puede. Nosotros podemos servir a Dios con dos mentalidades. Vamos a dar cuenta que a veces uno puede servir a Dios o liderar con una mentalidad equivocada. Y cuando se tiene una mentalidad equivocada, los resultados no son los esperados. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, en Lucas capítulo 15, ustedes conocen la historia, ¿verdad? El hijo pródigo y el hermano del hijo pródigo. Y en esta historia nosotros nos vamos a dar cuenta, aquí esta historia relata bien y ejemplifica bien cómo uno puede servir una mentalidad incorrecta. Resumiendo la historia rápidamente, porque esto solo lo toco como para darle color a este tema de la mentalidad. Dice la Biblia que cuando vuelve el hijo pródigo, el papá se fiesta, ¿se acuerdan? Mata al becerro gordo, el vestido, calzado, niña, papá, fiesta. Viene el hermano mayor del campo de trabajar, le dice a uno de sus criados: ¿qué es ese ruido que escucho? Música, danza. Vino tu hermano que estaba perdido y tu papá hizo fiesta, mandó a matar al becerro gordo porque estaba perdido y fue encontrado, estaba muerto y ha revivido. Y dice que él se enojó. El hermano mayor se enoja. Y le dice lo siguiente a su papá. Cuando su papá le insiste que entre a la fiesta, el hijo mayor le dice: no voy a entrar porque tantos años te he servido como un jornalero y nunca me has dado un cabrito para usarme con mis amigos, y ahora que vino este pecador que estaba perdido y gastó tus bienes con ramera, hiciste fiesta para él. Fíjense que hay todo un trabajo de exégesis profundo en el texto, ¿no? A ver si me ayudan a descubrir cuál fue el problema del hijo mayor. ¿Por qué no se pudo alegrar cuando vino su hermano? Envidia. ¿Por qué más? ¿Cómo? La identidad. Celos. Identidad, problema de identidad. Problema de identidad, muy bien. La identidad tiene que ver con la mentalidad. Fíjense que el texto dice: tantos años te sirvo como un jornalero y nunca me diste uno de mis cabritos. ¿Qué quiere decir? Que él no sirvió como un hijo. Sirvió con una mentalidad jornalero. Mira lo que le dice el papá: hijo, como diciéndole: no, vos trabajaste como un jornalero, pero vos sos mi hijo. Y él le dice: nunca me diste un cabrito. Y el papá le dice: todo lo que tengo es tuyo. Lo que le está diciendo es: tu problema está en la mente, no está en mí, no está en tu hermano, está en tu mente. Vos, siendo hijo, serviste con una mentalidad incorrecta. Así que la palabra del hijo pródigo solo la menciono como para decirle que básicamente nosotros podemos servir con una mentalidad incorrecta. Y esa mentalidad puede ser individualista y personal, no sé si me vas acompañando. Básicamente nuestra mentalidad puede ser individualista
y personal. Básicamente, si yo soy una persona que lidero, que sirvo en la iglesia, pero mi mente o mi mentalidad es individualista, es decir, yo pienso solo en mí, o personal, solo en lo que a mí me hace bien, solo en lo que yo disfruto, y no considero el resto del cuerpo, yo estoy sirviendo y liderando bajo una mentalidad incorrecta. Por eso decidimos comenzar esta serie de charlas sobre liderazgo para que nos hagamos la pregunta: ¿con qué mentalidad estoy sirviendo a Dios? ¿Con qué mentalidad le sirvo a Dios? Si es una mentalidad individualista y egoísta, entonces esta mentalidad va a dar como resultado que la pregunta condicionante de todo lo que hagamos sea la siguiente. Recuerden, hermano, si yo tengo una mentalidad egoísta y personal, las preguntas condicionantes a lo que yo haga, diga, deje de decir o deje de hacer, van a ser las siguientes. Si yo tengo una mentalidad egoísta individual, me voy a preguntar: ¿me beneficia esto o aquello? ¿Me beneficia a mí? Entonces viene el pastor Rubén y me dice: José Luis, yo quiero que vos me ayudes con la limpieza del hogar. Y si yo soy una persona que sirvo con una mente individualista, yo me pregunto: ¿pero a mí me enaltece que limpie los baños? ¿Me hace bien limpiar los baños a mí o no? No, yo estoy para grandes cosas. Dios me llamó para grandes cosas. Entonces, la pregunta que condiciona mi servicio, mi liderazgo, es esto: ¿me hace bien a mí o no? ¿Me enaltece? ¿Me permite crecer individualmente? ¿Me da popularidad? Quiero que usted me enseñe si me van siguiendo hacia dónde vamos. ¿Sí? Si yo lidero, si yo soy un pastor, yo que soy pastor, si yo soy un líder, cualquier líder, portero, músico, profeta, evangelista, misionero, y tengo una mente individualista con la que lidero o sirvo, mi pregunta es siempre la que va a condicionar lo que haga o no haga es: ¿a mí esto me hace bien o no? ¿Me enriquece? ¿Me da popularidad? ¿Me permite crecer individualmente? Esa es la pregunta que condiciona todo lo que yo hago. Por otro lado, nuestro trabajo, vida y ministerio podría ser dirigido con una mentalidad de cuerpo, Y esa es la mentalidad correcta con la que tenemos que servir, con una mentalidad de cuerpo. ¿Logran ver la diferencia? Bueno, ahora vamos a ver la diferencia, pero si yo tengo una mente individualista a la hora de servir o liderar, yo solo estoy pensando en lo que a mí me hace bien. Y esto, hermano, en realidad no es solo para el liderazgo, es para la iglesia entera. ¿Vieron que en todas las congregaciones hay hermanos que dicen: yo soy así? ¿Escuchaban bien así o no? ¿O pasa en Argentina nomás o en el Chaco nomás? Yo, como soy chaqueño, voy a hablar de chaqueño. En Chaco por ahí hay hermanos que dicen: yo soy así, al que le gusta bien, yo digo las cosas, le duela que le duela. Porque a veces que uno tenga la razón o que sepa que lo que está diciendo está bien, no justifica la manera en la que yo lo diga. Pero cuando yo soy egoísta, individualista y no me importa la salud de la demás, yo tiro, hermana palabra, así como perdigones, le hiera a quien le quiera. Y siempre nos escondemos detrás de que yo soy sincero. Pero cuando yo tengo una mentalidad de cuerpo, vamos a ver que la mentalidad de cuerpo me lleva a hacer otras preguntas condicionantes que condicionan mi servicio. ¿Esto que voy a hacer beneficia a la iglesia? Ya no es si me beneficia a mí. ¿Esto que voy a hacer le hace bien a mis hermanos? Si acepto hacer esto o aquello, ¿va a dar crecimiento a la iglesia? ¿Qué trato de decirle con esto, querido hermano, querida hermana? Que todo lo que servimos a Dios y lideramos en la iglesia, tenemos que nosotros liderar y servir con una mente de cuerpo, pensando no solo en el bien mío, sino en el bien conjunto, pensando corporativamente, pensando en los demás. La pregunta que va a condicionar lo que haga, no haga, diga o no diga, es si lo que yo voy a hacer va a beneficiar a la iglesia, si va a dar crecimiento a la iglesia o no. ¿Se entiende hasta aquí o no? Sí. La Biblia, la palabra del Señor se va a encargar de decirnos
que la manera correcta de servir o la mentalidad correcta para servir es una mentalidad de cuerpo, donde la pregunta condicionante no es si alguien hace bien, si hace bien al grupo, si edifico la iglesia, si le añado. Avanzamos un poquito. Hay un texto que está en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y ahí le pongo la palabra en el idioma griego, lo que fue escrito en el Nuevo Testamento, que es la palabra nous. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La palabra nous significa pensamiento, voluntad. Eso significa la palabra pensar en este texto. Y en otras palabras, Pablo está diciendo que tenemos que tener una misma mente. Pero aquí, la palabra pensar tiene que ver con no solo el pensamiento, sino con la voluntad. Vamos a mirar otro texto, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y ahí la palabra pensamiento ya no es no, sino que es nome, que significa propósito, querer, decisión. La palabra en el texto romano que tenía que ver con la voluntad, con rendir mi voluntad a lo que Dios quiere. Pero aquí el texto de Corintios tiene que ver con el propósito. Así que servir con una mentalidad correcta, con una mentalidad de cuerpo, tiene que ver con servir con una mentalidad cuya voluntad está rendida a Dios. Y tiene que ver con una mentalidad que persigue un propósito en común, una mente en común. ¿Me siguen hasta aquí, querido hermano? ¿Sí? Los tiempos en los que vivimos en el cristianismo, tendríamos que pasarlo por este filtro para ver si es que se vive así el cristianismo global, ¿no? Hoy las redes sociales nos han ayudado mucho, pero a la vez también las redes sociales nos muestran el lado flaco de la iglesia, el lado débil de la iglesia. Mucha gente buscando la grandeza propia y no el bienestar común. Así que con estos dos textos solo planteé una base bíblica y teológica sobre qué es servir y liderar con una mente correcta. Una misma mente. Ya avanzamos un poquito, ¿sí? Pensamiento, voluntad, ya lo dijimos recién, propósito, querer, decisión. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 15. 12 al 31, perdón. Dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede en el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decir al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables
son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, en cuarto lugar, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idioma desconocido. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todo el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarle una manera de vida que supera a todas las demás. La preeminencia del amor, que es el texto que sigue a continuación. Bueno, vamos a hacer un poquito hasta el punto número 1. ¿Sí? Ahí están los textos que yo ya leí. ¿Cuánto leyeron alguna vez Corintios 12? ¿Sí? Lo habrán leído, ¿no? Efesios capítulo 4, otro pasaje paralelo que se puede leer. ¿Qué sería, hermanos, tomando el pasaje de Corintios, la metáfora del cuerpo? ¿Qué sería servir con una mentalidad de cuerpo? Entonces vamos a encontrar en el verso número 12 que lo primero que el Señor nos habla es unidad en la diversidad. Para que nosotros podamos servir con una mentalidad de cuerpo y para que podamos funcionar como el cuerpo quiere, tenemos que entender que hay una unidad en la diversidad. Diversidad significa que hay diferentes clases de algo. Y unidad o uniformidad significa que todo eso que es diferente no separa, sino que constituye una totalidad de algo. Los miembros son muchos, dice Pablo, pero el cuerpo es uno. Así que en este texto Pablo afirma que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Hermanos, si yo no lo entiendo a la hora de liderar, a la hora de servir, si yo no entiendo que yo soy una parte de la iglesia, no el todo, es cuando mi liderazgo en lugar de sumar resta. Reitero, si mi servicio, mi liderazgo, no entiende que yo soy una parte de todo, no el todo, mi liderazgo, mi función, mi servicio, en lugar de unir, termina dañando el cuerpo del Señor. El líder con mentalidad de cuerpo reconoce que cada persona aporta algo único y valioso. Si yo tengo mentalidad de cuerpo, yo entiendo que cada persona aporta algo único y valioso. Entonces, hermanos, miren, para ser práctico en esto, nosotros servimos entendiendo que cada uno de nosotros posiblemente alguien aquí de los que estamos, los que están presentes en el Zoom, tal vez alguien diga, bueno, yo no lidero un grupo, pero no importa, porque todos de alguna manera estamos sirviendo, aunque yo sea líder del grupo o sea parte del grupo, todos estamos sirviendo y a la hora de servir tenemos que comprender que el hermano que es diferente a mí no está restando, está sumando. Pablo dijo,
¿Qué desastre sería el cuerpo si todos fuésemos pies? Hermanos, si fuésemos pies y nos pica la cabeza, ¿qué haríamos si no tenemos la mano? ¿Verdad? ¿Qué haríamos si no tenemos la mano? Qué ridículo sería caminar con nosotros si no tuviéramos pies. Qué ridículo sería que justifiquemos la ausencia del oído con nuestra nariz. La nariz no puede decir al oído no te necesito. El ojo no puede decir al pie no te necesito. Todos somos importantes. Todos portamos algo valioso. Y este es un concepto, hermanos, que todo líder cristiano tiene que entender. En el cuerpo del Señor todos somos valiosos. ¿Amén? Posiblemente, y de hecho tiene que pasar, a veces hay desacuerdos. ¿Por qué hay desacuerdos? Porque somos seres humanos. Porque tenemos errores, distintas culturas, distinta formación, distinto transformo de familia. Y eso es bueno también. A veces en la iglesia hay fricciones. ¿Por qué hay fricciones? Porque nos vamos puliendo y vamos creciendo juntos. ¿Amén, hermano? ¿Sí o no? ¿O no pasa eso? Porque carácter con carácter, dice el escritor sagrado, dice hierro con hierro se lima. Y el carácter de un hombre con el carácter de otro. Avanzamos un poquito. La unidad en la diversidad no busca... A ver, dijimos que son dos palabras que parecen diferentes, ¿no? Unidad y diversidad. Pero las dos son importantes. Porque la mentalidad del cuerpo no busca uniformidad, sino armonía. Liderar no es hacer que todos piensen igual, sino que todos trabajen hacia el mismo propósito desde su singularidad. ¿Por qué hay mucha gente que tiene problemas en el liderazgo? Porque quiere que todos piensen como él. O quiere que todos piensen como él. Y acá hay un arte, en el arte de liderar, hay un arte que es importante y es el arte de la comunicación. Y en el arte de la comunicación es como formar un coro. Yo no entiendo nada de coro, pastor, pero ustedes... ¿Se puede componer un coro solamente con todos sopranos? O todo metasoprano o metasoprano, no sé cómo se llaman las voces. No sería un coro. Claro, las diferentes tonalidades de voces o los distintos registros de voces componen una armonía deliciosa a los oídos. Y tal vez, por ejemplo, tal vez hasta mi voz, miren, capaz que yo canto feo, yo digo que mi voz es terrible. Pero si yo me escondo dentro de todos ustedes cantando, seguramente entre todos mi voz va a sonar bien también. Algo le va a agregar, algún correcito, mi esposa se sienta ahí. La diversidad hace la unidad. Y yo no puedo ser un líder, no puedo servir a Dios si no entiendo que el otro puede pensar diferente. Si no entiendo que el otro es distinto. Y algunos, dice el apóstol Pablo más adelante, va a decir que algunos miembros son más débiles que otros. Y algunos miembros del cuerpo lo vestimos con más dignidad, es decir, lo cuidamos, lo tapamos. Otros miembros son diferentes. Para liderar en la iglesia, yo tengo que entender que el liderazgo de la iglesia requiere mentalidad de cuerpo. Sí, mi hermana, adelante. Sí, yo le sumaría aquí, pastor, con su permiso, también es la aceptación del otro, ¿sí? Porque sí, en la diversidad todos somos distintos, ¿sí? Tenemos ese deseo de aceptación, ¿no? que nos lo enseña también Jesucristo, ¿no? Al aceptarnos tal cual como somos. Y si usted y yo pensamos diferente, en algún momento, como usted dice, va a haber un roce, pero si yo lo acepto, aunque como es, así como Cristo me aceptó a mí como modelo, entonces allí va a haber esa armonía que estamos buscando, ¿no? De la diversidad. Totalmente, la aceptación. Muy bien, muy buen aporte. Es decir, hermanos, que cada miembro, avanzando un poquito, siente la relación. Si nosotros no sentimos la relación con el miembro que es diferente, hay un problema en el cuerpo. No puede existir un cuerpo si no existe esa relación entre sus miembros. Y cada miembro funciona o debe funcionar con una mentalidad de cuerpo. El trabajo, la salud y el desarrollo de cada miembro da como resultado, no sé si me está siguiendo, está muy avanzado, ¿no?
más atrás. Todavía estamos en el primer punto. Cada miembro funciona y debe funcionar con una mentalidad de cuerpo. El trabajo, la salud y el desarrollo de cada miembro da como resultado el crecimiento, la salud y el desarrollo del cuerpo. ¿Sí? Decía nuestra hermana recién el tema de aceptar la diferencia, de aceptar que lo diferente del otro le añade a la iglesia. Hay un texto muy lindo en Pedro, y el apóstol Pedro creo que lo usa una o dos veces. Él habla acerca de la multiforme gracia y multiforme sabiduría de Dios. La palabra multiforme en el texto original significa de muchos colores. De muchos colores. Lo que está diciendo es que Dios tuvo la buena idea de que la iglesia esté compuesta por diferentes capacidades, diferentes expresiones. Eso no le quita hermosura, le añade hermosura a la iglesia. Le añade sabor a la vida. Hace que la iglesia sea especial. Y en esto es donde el liderazgo cristiano se diferencia de cualquier otro liderazgo. A mí me gusta mucho leer sobre el liderazgo. Pero en términos de la vida de la iglesia, en esto lo diferenciamos, porque cuando uno va a una empresa, por ejemplo, los líderes tienen metas que alcanzar, ¿verdad? Tienen que lograr metas. Y antes, no importaba lo que había que hacer, había que lograr las metas. Y en algunas empresas el destrato hacia los subalternos era increíble. Hasta que comenzaron a crecer y a aparecer empresas y compañías que se dedicaban a estudiar el arte del liderazgo. Y hoy, por ejemplo, en materia de liderazgo van a llegar a decir que han analizado empresas donde el nivel de productividad bajó un 50-60%. Cuando estudiaron, investigaron, se dieron cuenta que el nivel de falta de respeto en el liderazgo hacía que sus operarios produzcan mucho menos. Cuando elevaron el nivel de respeto, de trato hacia sus empleados o su operario, los niveles de producción les crecieron un 50%. Quiere decir que la manera en la que yo le trato a la gente tiene mucho que ver con el liderazgo. ¿Me siguen, hermanos? Hermanos ahí en la plataforma. Porque a veces en los tiempos que nosotros vivimos, en este tiempo neopentecostal que vivimos, donde aparecen todos estos personajes intocables, maravillosos, uno con un chasquido de dedos ordena que la gente corre, como que fuese un niño haciendo un mandado. Y ni aún así tampoco, tal vez mi ejemplo sea el correcto. Pero el nivel de destrato, de desmerecimiento, provoca que mucha gente lo quiera hacer. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien me diga, hermano José Luis, ¿vos podrías ayudarme a hacer esto? A que alguien venga y me diga, tienes que hacer esto. La manera en la que trato, la manera en la que me conduzco hacia la otra persona, va a hacer que mi vida pueda producir más o no para el Señor. Pero esto nosotros lo aprendemos cuando comprendemos que el otro es diferente, que tiene distintos temperamentos, distintas personalidades, tiene una historia, pero en su diferencia embellecemos al cuerpo de Cristo. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿No? Avanzamos. Ahora sí vamos al punto 2. Efesios capítulo 4, verso 3, solo lo menciono ahí, el texto lo pueden buscar después. Dice que la unidad es la unidad del Espíritu Santo, lo dice literalmente. Y esa unidad del Espíritu Santo es fruto del trabajo del Espíritu Santo. Entonces, lo segundo que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a hablar de liderazgo de la mentalidad de Cristo, perdón, la mentalidad del cuerpo, es que tener una mentalidad del cuerpo me lleva a mí a entender que tiene que haber una interdependencia en ellos. No solo que la unidad es producto de la diversidad, sino que hay una interdependencia. Estamos nosotros mutuamente dependiendo el uno del otro. La iglesia de Corinto, por ejemplo, estaba compuesta por griegos, judíos, esclavos, libertos, escitas, y sin embargo, a pesar de esas diferencias y problemas, y madurez por un tiempo logró gozar de unidad sobrenatural que ahora cada miembro debe cuidar. El verso 13 de Corintios, otro liberto, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos
el mismo Espíritu. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos de los que estamos acá tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? Amén. Los que están ahí en Zoom también. O sea que si yo tengo el Espíritu Santo y la hermana Eva tiene el Espíritu Santo, significa que ella y yo somos parte del mismo cuerpo, pero que no hay una diferencia de importancia entre ella y yo. Los dos tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestra vida. Y Efesios 4:3 dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Mira lo que dice. Ni siquiera dice la unidad del pastor, la unidad de la institución, la unidad de la denominación. Dice la unidad del Espíritu. Si yo como líder provoco que haya una división entre lesbiana y hierba, si yo con mi manera de tratar, de liderar, provoco que ella esté distanciada, yo estoy atentando contra la unidad del Espíritu. Por eso dije yo, hermano, que a la hora de hablar de liderazgo en la iglesia tenemos que entender que no podemos liderar en la iglesia como se lidera en una empresa. Aunque hoy la sociedad a veces hasta va más adelantado que la iglesia, porque hoy en la sociedad sin Cristo se habla sobre el liderazgo de servicio, la importancia del respeto. Todavía hay lugares cristianos donde uno va y la gente te desmerece, te trata de una manera indigna. Pero nosotros tenemos que liderar con una mentalidad correcta y la mentalidad del cuerpo. Y esta mentalidad del cuerpo, en segundo lugar, nos habla de interdependencia. Avanzamos. Cada vez que yo hago algo que altere la unidad de la iglesia, estoy destruyendo el trabajo del Espíritu Santo. Cada vez que yo haga algo que altere la unidad de la iglesia, estoy destruyendo el trabajo del Espíritu Santo. Vamos para acá. ¿Alguna preguntita, hermano? ¿Se entiende o no? No están asustados, ¿no? Están cansados, pero no asustados, ¿no? Pero es importante establecer esta base a la hora de hablar de liderazgo. Nosotros podríamos hablar de liderazgo autoritario, democrático, de consenso. Hay muchas clases de liderazgo que lo vamos a ver seguramente en otro momento. Pero la metáfora por excelencia en la Biblia de la iglesia, a la iglesia se la compara como la viña del Señor, se la compara como un edificio, una construcción, se la compara como Jesús el esposo, la iglesia la esposa, pero para mí la metáfora más hermosa de la iglesia es el cuerpo. El cuerpo. A mí algo en el cerebro me dice que me pica la espalda. ¿Y qué hago cuando el cerebro me dice que me pica la espalda? Estiro mi brazo se estira, mis manos, y gracias a Dios porque no me comí la uña, me rasco. Y eso me carga. Así que mi cerebro no puede decir que mi uña no es importante, le encontré una utilidad. ¿Verdad que sí? Le encontré una importancia. La interdependencia. El verso 1 dice: el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. No puede decir. Nosotros no le podemos decir a la gente, andate, no te necesito. Sí la necesitamos. Hay gente que por ahí puede decidir irse, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Así que un liderazgo saludable no se basa en la autosuficiencia, sino en la colaboración. Y hay hermanos que necesitan más colaboración que otros. Cuando vemos que alguien de repente no está bien, ¿cómo le podemos ayudar? Hay una imagen, tal vez un día podemos buscarlo, debe estar en internet, de una de las competencias de maratones, pero esta fue una competencia especial, no recuerdo si en el año 1980 y algo. Un grupo de jóvenes con síndrome de Down corrieron una maratón y uno de ellos quedó atrás. Y lo que conmovió esa escena es que todos se detuvieron, lo agarraron de la mano y llegaron todos juntos a la meta. Y la noticia, hermano, que el Evangelio nos da es que ninguno de nosotros va a llegar antes al Señor. Ni porque sea apóstol, ni porque sea profeta, ni porque sea maestro o portero. Todos vamos a llegar juntos. Y si todos vamos a llegar juntos, ¿cómo no ayudarnos? ¿Cómo no colaborar entre nosotros? El liderazgo con la mentalidad del cuerpo es un liderazgo no de autosuficiencia, sino de colaboración. Hermana,
estoy viendo que no estás asistiendo al culto. ¿Qué te pasa? Hermano, ¿en qué puedo ayudarte? No tengo para el colectivo, vamos a ayudarte, somos un cuerpo. Hermano, ¿por qué te veo triste? Es que no le soporto al hermano Esteban. Bueno, vamos a ayudarte a soportar al hermano Esteban. Como dijo por ahí un pastor, a muchos lo amamos y a otros lo soportamos. Te vamos a ayudar. Porque liderar con la mente correcta es liderar con la mente de cuerpo. Y la mente de cuerpo es una mente de colaboración. Si miramos en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a decir que el cuerpo, por medio de sus coyunturas, se ayuda mutuamente. ¿Para qué? Para ir identificándose en amor. Se ayuda mutuamente. Está hablando de una colaboración. Así que el líder debe fomentar relaciones donde cada miembro se sienta necesario y valorado. Amén, hermanos. Y yo, ¿será que es importante en mi vida? ¿Puede decir alguien? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Aún aquel miembro que tal vez uno piensa y dice, pero este hermano nunca habla, nunca participa, tiene su valor. Por algo Dios lo puso ahí. Por algo Dios lo puso ahí. Por algo está donde tiene que estar. A veces es solo cuestión de orar y buscar la revelación de Dios de qué es el don que Dios le dio a su hermano o a su hermana. ¿Cuál es la capacidad que tiene, que él cree que no lo tiene, pero que lo tiene? Interdependencia. En tercer lugar, liderar con la mentalidad correcta, que es la mentalidad del cuerpo, nos habla de liderar con humildad y reconocimiento. Humildad y reconocimiento. Bueno, hay culturas evangélicas donde no se practica esto. Hermano, usted puede preguntar, interrumpir si quiere, puede hacerlo. Hay culturas cristianas evangélicas donde no se practica esto, lo de la humildad y el reconocimiento. Vuelvo al texto del Señor Jesús. Él dijo, la gente del gobernante se enseñorea, papá, pero ustedes no van a hacer eso. Ustedes no van a hacer eso. El que quiere ser mayor va a vivir como que es menor. Y el que quiere ser mayor va a tener que servir. En el reino de Dios todo es al revés. Los primeros son últimos y los últimos son primeros. En el reino de Dios no mandan los adultos como mandamos acá. En el reino de Dios dice el reino de Dios, ¿a quién le pertenece? A los niños. No sé si el Evangelio de Cristo es contracultura. Bueno, nos quedamos sin transmisión. Esperemos que puedan resolverlo prontito. Nuestra diferencia une. Cada diferencia y capacidad forman eslabones fuertes que sostienen la unidad y el desarrollo de la iglesia y del pueblo. El verso 20 del capítulo 12, otra vez de Corintios, verso 20 del capítulo 12. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Hay muchas partes, pero un solo cuerpo. La diversidad es un eslabón poderoso para la unidad porque solo la diversidad nos permite suplir necesidades, cubrir debilidades, y esto hace que la iglesia crezca. Ahí puse dos ejemplos de dos formas de pensar en el liderazgo. Una es la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel o no? Dice que todos pensaban igual. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Y trabajaron juntos. Pero el proyecto, ¿cómo fue? ¿Cómo terminó el proyecto? Desparramado. Lo que no querían, así terminaron. Pero aparte terminaron confundidos, ¿verdad? Dios los confundió. Hay mucho para aprender en esta contraposición de estos dos modelos. Pero el otro modelo está en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos. Dice que el día de Pentecostés estaban representados de muchas naciones y culturas, estaban representados en el lugar. Había diversidad,
pero descendió el Espíritu Santo y de esa diversidad hizo una iglesia poderosa. Griego, escita, eslavo, egipcio, del Pontio, de Panfilia, bueno, de distintos lugares estaban aquí el Señor, llenos del Espíritu Santo, hablaron las maravillas del Señor, y hoy nosotros somos resultados de esa iglesia que surgió de la diversidad. Así que cuando hablamos de humildad y reconocimiento, si avanzamos, en la próxima, el verso 22 dice lo siguiente. El verso 22 dice: de hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. El líder con mentalidad de cuerpo honra incluso a quienes tienen roles menos visibles. Esto es importante también. El estímulo, el gracias, el tener gratitud, el reconocer lo que el otro hace. Miren, yo vengo de una iglesia donde conocí al Señor. Mi pastor nos hacía ayunar para limpiar la silla de la iglesia. Mi pastor de jóvenes me decía: José, cuando vos limpias la silla, tenés que orar cuando limpias la silla, porque ahí se va a sentar alguien que fue lavado por la sangre de Cristo. Y por ahí cuando venían los hermanos en el culto, nos decían: José, qué bien que están puestas las sillas, están bien ordenadas, bien alineadas. Y son detalles. Mucha gente no ve los detalles, pero los detalles son los que hacen la excelencia de todas las cosas. Y a veces decirle gracias al que puso el vaso del agua, las hermanas que pusieron las flores, el cartel, el que vino a limpiar, el que puso la revista, el que preparó el coso para los niños, los que arreglaron ahí la sala, pusieron ese lugar lindo que podemos comer ahí, disfrutar. Todos merecemos tener una expresión de gratitud. El líder con mentalidad de cuerpo honra incluso a quienes tienen roles menos importantes. Esto implica una cultura de reconocimiento donde el valor no se mide por el protagonismo. El valor no se mide por el protagonismo. A veces creemos que soy importante solo si coordino el domingo. Por lo menos en la iglesia donde yo vengo, todo el mundo quería coordinar el domingo. ¿Saben qué? Yo nunca coordiné en mi iglesia local, nunca prediqué en mi iglesia local y nunca fui líder en mi iglesia local. Conocí al Señor, 1 año y medio estuve en la iglesia y al año y medio me mandaron al seminario a estudiar. Pero yo no sabía armar una comisión, no sabía coordinar, no sabía predicar, nada de eso. Porque en mi caso, no tiene que ser el caso de los demás. Pero a veces uno puede pensar que si no me ponen a mí, que por qué no. No. La humildad me ayuda a entender que el valor no se mide por el protagonismo. El valor se mide por el servicio, por servir, por aplaudirle al otro, por honrar al otro, por reconocer al otro. Tarde o temprano, querido hermano, todo lo que damos vuelve. Tarde o temprano, todo lo que damos vuelve. Todo lo que damos vuelve. Así que esto de servir con la mentalidad correcta tiene que ver con humildad y reconocimiento. En cuarto lugar, la mentalidad correcta, la mentalidad del cuerpo, nos habla de propósito común. El verso 7 del mismo pasaje dice: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Para qué Dios me da la manifestación del Espíritu? ¿Para qué me da Dios? Para el bien común. No es para el provecho mío. Si Dios me hace profetizar, no es para que yo me llene con mi profecía. ¡Ay! No sabés qué lindo profeticé la noche. ¡Ay! No sabés la revelación que tuve. Eso no. Todos los dones y manifestaciones del Espíritu Santo son para el propósito común, la edificación de la iglesia. Todo. Si pinto la iglesia, si arreglo el foco, si arreglo el aire, si hermoseo el templo, si canto, si predico, todo es para qué? Para la edificación. ¿Cómo dice? Para provecho. Para provecho, para edificación.
para construcción, para crecimiento, propósito común. Servir con una mentalidad de cuerpo tiene que ver con tener un propósito común. Fíjense, hermano, fíjense que yo quiero tomar un vaso de agua ahora. ¿Quiere tomar agua? No. Gracias. Te felicito. Ese espíritu de servicio, ¿vieron? Ese es un espíritu de servicio. Es un espíritu. Todos ustedes. Pero escuchen, yo quiero tomar agua. Mi lengua me dice que quiero agua. ¿Sí? Quiero agua. Entonces mi mente, mi cerebro coordina mi movimiento. Yo me inclino, mi brazo se extiende, mi mano lo toma, mi boca lo disfruta y todo mi cuerpo recibe el beneficio del agua. De eso es lo que Dios nos habla. El Señor nos habla con esta metáfora de que todo tiene que tener un propósito en nuestra vida. Todo tiene un propósito. Si yo invito a alguien para que venga al culto, el propósito es agradecer el nombre de Cristo, que la gente se sabe y que la iglesia se mete. Todo lo que yo hago no tiene que estar delineado por la pregunta si a mí me hace bien, sino por la pregunta si le hace bien al cuerpo. Lo que voy a decir, ¿va a bendecir a la iglesia o no? No puede causar división, no lo digo. Lo que voy a hacer, ¿responde a un propósito común de toda la iglesia? No, pero es lo que yo quiero hacer, pero ¿a quién va a beneficiar? A mí, porque yo quiero decirlo, me quiero sacar la gana de decirle del culto que ese pastor, que no tiene pelo, quiero decir. ¿Y por qué quiere decir? ¿Qué le va a hacer a la iglesia? Si todos saben que no tiene pelo. Pero yo me quiero sacar la gana de decir. ¿Pero qué le va a hacer a la iglesia? ¿Le añade algo o no le añade algo? No lo digo. Propósito común. El liderazgo, hermano, no se trata de poder, sino de servicio. Una vez escuché una frase que a mí me gustó mucho. Yo estoy avanzando rápido para no ocupar más tiempo, pero una vez alguien dijo: a todos nos gustaría lavar los pies de Jesús. ¿Sí o no? Si Jesús se materializara aquí en esta noche, ¿le lavaría los pies a Jesús o no? Si Jesús en esta noche se materializara y diría: ¿quién me quiere lavar los pies? ¿Quién levanta su mano? Todos, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a lavar los pies de Jesús? Pero escuchen lo que dijo esta persona. Pero Jesús nos mandó a lavar los pies de nuestros hermanos. A eso me tocó el corazón. Todos quisiéramos lavar los pies de Jesús. Pero Jesús nos mandó a lavar los pies de nuestros hermanos. Yo no sé si cuando nos practican la día acá, pero una vez al año. Qué lindo es cuando llega Semana Santa y lavamos los pies, hermano. ¿Cómo nos conmovemos? Pero uno no va a buscar a la esposa para lavar los pies, o al pastor, o al hermano. Tiene que buscar a aquel hermano con el que no tiene relación, con la hermana con la que a veces no se entiende muy bien, porque el lavamiento de pies Jesús nos dejó como instituido para demostrar humildad, servicio. Porque no es lo mismo lavar nuestros pies que venimos con talco, ahora los talcos en aerosol. Uno saca la media del hermano para lavar los pies y dice: qué bien huele. Pero ¿ustedes se imaginan los pescadores en los tiempos de Jesús cómo venían con esos pies polvorientos, con sus sandalias? No tenían Nike ni Reebok. Tenían con los pies polvorientos, bien claro. Tenían pecueca. Una marca. Escamas. Sin embargo, el Señor instituyó eso para dar un ejemplo de servicio, de humildad. El liderazgo no se trata de poder, sino de servicio. El líder guía hacia un propósito compartido, alineando talentos, dones para el beneficio colectivo. Tal vez, hermano, otra metáfora muy linda sobre cómo liderar tiene que ver con la música, ¿verdad? Yo le miro, por ejemplo, a los músicos, ¿no? Gracias a Dios, Dios está bendiciendo a la iglesia y cada vez hay más músicos. ¿Sí? Ya se turnan. Tantos cantan cada día. Pero uno mira, tienen temperamento diferente, ¿sí o no? Algunos gritan, hablan mucho, algunos no hablan. Pero los instrumentos de ellos hablan, ¿sí o no?
Y cada instrumento también está finamente coordinado, porque ¿cómo le llaman? Templado, ¿no? ¿Cómo es? Afinado, están afinados los instrumentos. Pero en el ensayo, los músicos también tienen que afinarse entre ellos. No, me da voz cuando cantar, levantar mucho la voz. En esta parte el tono es así. Yo me meto en el trabajo tuyo luego, no sé mucho de música. No sé de música, pero me gusta deleitarme cuando escucho buenas músicas, cuando los músicos cantan, adoran, en los especiales, Dios nos ministra a través de ellos. Hay armonía, porque ahí seguramente hay líderes que están guiando con propósito compartido. Y ese propósito todos los tienen que saber entender. La iglesia de Dios en vida con propósito tiene un propósito, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Dice, un ministerio de sanidad para el mundo herido. ¿Qué está diciendo este propósito común? ¿Qué está diciendo? Que nosotros no venimos a entretenernos acá. No venimos a pasar a Dios solamente. Nosotros venimos a adorar a Dios porque queremos ser una iglesia que tiene un ministerio que va a sanar a este mundo que está herido. Así que nosotros queremos que la gente se convierta, que se restaure, que se salve. En quinto lugar, y esto lo pasamos rápido, cada miembro está donde Dios lo ha colocado. ¿Cómo lo colocó Dios? Según el apellido. Verso 18 dice como Él dice. Y esta convicción es importante, es determinante. Si yo no estoy convencido que Dios me puso donde me puso, ahí empiezo a hacer problemas. ¿Me explico? Ahí es donde yo empiezo a mirar otras cosas con otros ojos. No. Yo tengo que estar convencido que Dios me plantó donde me plantó. Porque donde me haya plantado Dios voy a florecer, voy a dar fruto. Pero tener la convicción de que estoy donde Dios me quiere es lo que me va a hacer crecer a mí. A veces hay gente que no crece porque nunca se siente parte de nada, porque no está convencido que Dios es. Querido hermano, la iglesia de Dios, ¿qué le voy a decir al pastor? La iglesia de Dios no es perfecta. No es perfecta. La familia Remotti tampoco es perfecta, pero está en la mi hija. Pero la familia Remotti es mi familia. Y la amo. Y es mi identidad. Y la iglesia de Dios es mi familia. La amo y es mi identidad. Yo tengo que estar convencido que estoy donde Dios me quiere. Y por último, servir con la mentalidad del cuerpo tiene que ver con empatía y cuidado. Empatía y cuidado. La palabra empatía, para hacerlo de manera criolla, es ponerse en el zapato del otro. Ser un líder empático es tratar de entender al otro. Es tratar de poner en el lugar qué siente el otro, por qué hizo lo que hizo, por qué dijo lo que dijo, por qué es así la hermana, por qué es así la hermana. Un líder con mentalidad de cuerpo se preocupa de entender por qué el otro está como está. El verso 26 dice, si un miembro sufre, todos sufren con él. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le honra, todas las partes se alegran. Empatía y cuidado. Empatía y cuidado. La mentalidad del cuerpo implica sensibilidad. El líder está atento al bienestar emocional, espiritual y físico de su cuerpo. La mentalidad del cuerpo implica sensibilidad. El líder está atento al bienestar emocional, espiritual y físico de su cuerpo. Empatía tiene que ver con ser sensible. ¿Qué le pasa a mí? ¿Qué le pasa a mí? No es solo, por ejemplo, orden, no es solo alcanzar metas, no es solo alcanzar desafíos. También es detener un momento. ¿Qué está pasando con el corazón de mi hermano? ¿Qué está pasando con el corazón de mi hermano? Una iglesia que se cuida mutuamente, que se ayuda mutuamente, requiere empatía y requiere cuidado. Y la empatía y el cuidado generan confianza y cohesión, confianza y unidad. Confianza y unidad. Cuando hay empatía, cuando hay sensibilidad, cuando hay cuidado, eso genera confianza. ¿Y saben qué, hermano? ¿Cuál es el mayor crédito en el
liderazgo. ¿Alguien se anima a decirme cuál es el mayor crédito en el liderazgo? Piensa un momento. El amor, muy bien. ¿Qué más? Humildad, bien. Fruto, muy bien. El servicio. ¿Cómo? El servicio. El servicio. Relaciones interpersonales, muy bien. Hay una palabra que la dije recién. El mayor crédito en un liderazgo es la confianza. Y escuchen esto, hermano, no está acá en la placa, escuchen esto. La confianza es un crédito. Es un crédito. Ahora no se usa, ¿no? Pero yo me acuerdo también cuando era chico se usaba la libreta. No sé si acá no sé si usaban la libreta, ¿no? ¿Sí? Mi papá me decía, anda al almacenero y llevaba la libreta y decía que te un kilo de pan y un kilo de chorizo ahumado. Y nos contentos, a veces nos regalaban algo. Mi papá tenía crédito, pero papá no era un hombre con mucho dinero económico. Pero mi papá lo conocían porque era un hombre que pagaba sus deudas. A veces un mes, 2 meses después, pero pagaba. Y también agregaban intereses y terminábamos pagando una camioneta por un burrito que habíamos comprado. Pero mi papá tenía crédito. Le daban crédito, no tenía que firmar nada porque confiaban en él. La confianza. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Queridas hermanas, para que nuestro liderazgo se lidere con una mentalidad de cuerpo y sea un liderazgo efectivo, tenemos que valorar la confianza. Porque la confianza es un crédito que se gasta. Cuando se pierde la confianza, no hay crédito. También cuando hay abuso. Cuando hay abuso de confianza, también el otro extremo, muy bien. Texto bíblico, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, para que alguno no caiga en desventaja ni en lazo del diablo ni en descrédito, dice. En descrédito, es decir, se queda sin crédito. Cuando uno pierde la confianza, pierde la capacidad de liderar. Miren, hermano, si yo le fallo a ustedes, si el pastor Rubén le falla a ustedes, perdemos el liderazgo. Porque no se puede liderar a la gente sin confianza. ¿Entienden lo que digo? ¿No? Cuando no hay confianza, ¿vos irías a un médico que no le tenés confianza? ¿Iría a un médico que no le tenés confianza o no? ¿Qué tiene mala reputación? Si te dice Luis, trae el auto del pastor que le vamos a arreglar, pero lo que sí te digo que este mecánico es un chanta. Él le cambia, le saca la batería nueva, le pone vieja, ¿le llevaría el auto del pastor? No le llevaría. ¿Por qué? Porque no hay crédito, no hay confianza. Hermanos, el cuidado y la empatía generan confianza. Si nosotros queremos ser líderes con mentalidad de cuerpo y líderes que le sirvan a Dios con eficacia, nuestro liderazgo tiene que ser de esta manera. Romanos capítulo 12, versos 3 al 5 dice que para contribuir a la unidad debemos pensar de nosotros con cordura. Es decir, no teniendo un concepto más alto del que debemos tener. Cada uno piense de sí mismo con cordura, sin un concepto más alto ni más bajo. Cada miembro debe ocuparse y preocuparse uno de los otros. Amén. Cada miembro tiene que ocuparse y preocuparse de uno de los otros. Una buena dinámica, hermano, en esto es pensar en nuestros hermanos, tal vez que no están viniendo, los que eran parte del liderazgo, mandar un mensaje de vez en cuando, escribirle, buscar, darle señales de que estamos preocupados por ellos. Y esto yo lo digo con toda firmeza, hermano. Yo me aparté del Señor. Cuando yo le entregué al Señor mi vida en una campaña política, en el lugar donde había una estación de servicio, ahí le entregué mi vida al Señor. Duré 3 meses en la iglesia y me aparté. Pero el copastor de la iglesia, que fue mi pastor de jóvenes, oró 1 año entero por mí para que yo volviera. Y de tanto en tanto iba a buscar a la gente a la iglesia. Yo llegué, no seré el mejor pastor, no seré el mejor profesor ni el mejor líder, pero siempre reconozco y no me puedo olvidar que soy lo que soy y estoy donde estoy porque alguien se preocupó, se ocupó de mí. Alguien se preocupó y se ocupó de mí. Y de tanto en tanto yo recibo mensajes de agradecimiento, de estímulo, de oración.
como muestra de gratitud. Todos nosotros somos resultado de la obra de Cristo en la cruz, pero en la vida de alguien. Hay alguien que marcó tu vida en el Señor, ¿sí o no? Hay alguien que una vez te mostró una sonrisa, te tendió una mano, te dio una oportunidad. Imagínense en esta noche nosotros mandar un mensaje a esa persona. Imagínense, mandar un mensaje de decir, nunca me olvido lo que hiciste por mí. Lo importante que fuiste en mi vida. Esto no está en el material que les di, pero hay algunos pecados que dividen el cuerpo, que desmiembran el cuerpo, que acaban con el liderazgo. Lo menciono rápido y después se lo puedo compartir. El egocentrismo es uno. San Juan capítulo 3, verso 9 al 10, lo pueden leer después. El egocentrismo impide que uno lidere como Dios pide con una mentalidad de cuerpo. La inmadurez espiritual, Efesios 4:14, la inmadurez espiritual, creo que está en la parte, ¿no? Sí. La hipocresía, Gálatas capítulo 2, verso 13. La carnalidad, cuando somos líderes carnales y no rendimos nuestra vida al Señor. La incredulidad. Son pecados que hacen que el liderazgo no lidere con esa mentalidad del cuerpo, sino que la destruye. Así que, hermanos, el desafío para nosotros como líderes es liderar no con nuestra mentalidad humana, egoísta, sino con una mentalidad de cuerpo. Somos parte del cuerpo. Somos parte de la iglesia. Fíjense, hermanos, que nosotros hay cosas que logramos porque todo nuestro cuerpo se concentra en algo. ¿Sí? Si yo me concentro en levantar ese calefactor, yo me concentro en eso, mi pie me lo acerca, mi cerebro piensa, mi cintura se agacha, mi mano se inclina, todo mi cuerpo se concentra para generar la fuerza, y lo que parecía imposible, difícil, yo lo logro, porque todo mi cuerpo se concentró en eso. ¿Hay algo difícil para la iglesia de hoy día con propósito? ¿Hay algo difícil para nosotros? Si creemos en el Señor, todo es posible. Y yo les puedo asegurar, hermano, ya tienen de sobra ejemplos de todo lo que han alcanzado acá, la edificación, la ampliación, la compra de este lugar. Todo muestra que cuando la iglesia lidera con una mentalidad de cuerpo, se puede. Y yo les aseguro, hermano, que en este tiempo de cosecha va a ser posible si lideramos con la mentalidad de cuerpo. ¿Amén? Amén. ¿Alguna preguntita, hermanos? ¿Algún comentario? Si no, vamos a hablar. ¿No? ¿Se entendió todo? No se entendió. ¿Quieren que empiece de nuevo? ¿Empiece de nuevo? ¿No? Bueno, vamos a orar. ¿Y qué mejor que orar por el liderazgo? ¿Qué mejor que orar por todos los que están sirviendo, los que van a servir? Y no se olviden, hermanos, que aunque no todos vamos a ser predicadores, no todos vamos a cantar, todos podemos servir al Señor de distinta manera. Todos tenemos influencia. Una de las iglesias más grandes en Estados Unidos, de Rick Warren, dice que la gente ya sabe si va a volver a la iglesia antes de escuchar al predicador. Dice, por cómo lo atiende el portero. Fíjense que el portero tiene tanta influencia o mayor que la del pastor. La atendió mal el portero, no vuelve más a la persona. Por eso, todos somos importantes en la iglesia de Dios de cosas. ¿Amén? ¿Oramos? Sí, mi hermano. No, es que también hay algo muy importante que no es un tema aparte, pero que cada uno tiene un don. A veces yo he visto personas que dicen, pero si nadie me explica, nadie me dice cuál es mi don, dice, ¿cómo voy a servir en la iglesia? Digo, sí, hay maneras de saber. Yo le había explicado cómo yo había hecho con las mujeres, cómo descubrieron sus dones. Me interesó mucho, lo hicimos. Y esta hermana me alegré porque realmente afirmó lo que ella pensaba que podía hacer. Es cuestión de querer buscar también eso de qué es mi don para servir mejor a Dios. Dice Eclesiastés, todo lo que te viene a la mano, hazlo, sin medir. La mejor forma de descubrir cuál es el don que Dios nos dio es probarlo. Yo probé cantar, hermano.
ya saben cómo me fue. Probé como misionero y fui probando hasta que llegué a donde tenía que llegar. Todo lo que te viniera a la mano, hazlo. Pero eso es un tema seguramente para mañana. Vamos a orar, vamos a orar por nuestros pastores. Señor, en esta noche te agradecemos por bendecirnos, por darnos de tu plenitud. Tu palabra dice que de tu plenitud venimos todos. Señor, tu palabra también dice en Efesios que tú llevas todas las cosas a un estado de plenitud. Y estoy convencido que tú vas a hacer de nosotros cristianos plenos, líderes plenos y una iglesia plena cada vez más. Agradecemos, Señor, por tu palabra que nos orienta, nos guía. Agradecemos por los pastores, Pastor Rubén, la pastora Elba. Agradecemos por el liderazgo, Señor, por el consejo, por los líderes de cada red, de cada ministerio, por los que colaboran, por los que sirven de manera anónima, pero que merecen tanta honra, Señor, como los que tal vez predicamos desde este púlpito. Bendice a toda la iglesia, Señor. Tú pusiste cada miembro donde tú lo quisiste. Y si estamos hoy aquí es porque sí tú lo quisiste también. Bendice a nuestras familias, nuestros seres queridos y al resto de esta semana, de este mes, de este año. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendición, hermanos. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Dios por estos 21 años que estamos viviendo aquí en Caballito. Más fuerte. ¿Se escucha? Por estos 21 años que estamos viviendo en Caballito, con el equipo que Dios nos dio siempre, con el equipo que hoy está trabajando, y vamos a seguir trabajando unidos, fortaleciéndonos unos a otros. Y por eso cada uno tiene diferentes dones. Vemos que acá están ellos dos manejando todo el sonido. La hermana Esther está pasando a internet todo esto. Y es un equipo. Es un equipo donde vos tenés ciertos dones que yo no tengo. Y tenés ciertas facilidades que Dios te dio que yo no tengo. Pero lo que yo tengo, como decía el pastor, lo pongo en servicio. Y agradezco al Señor por el esfuerzo de cada uno. Le agradezco al Señor por las oraciones que hacemos unos por nosotros. Así que, como dije al principio, Dios está buscando hombres y mujeres fieles que sean idóneos. Así que, cuando Dios te pone, ahí está dando la ley del pastor que tenés espíritu de servicio. A veces nos toca limpiar los baños, a veces nos toca hacer otras cosas. Lo que uno va uniendo en los líderes es el espíritu de servicio. El espíritu de servicio te llevará a nuevos desafíos, a nuevas cosas. Así que gracias a Dios, gracias Pastor Rebotti por invitarnos. Y la próxima clase la tendremos el tercer viernes de octubre.